En el verano de 1947 un ganadero descubrió unos escombros inidentificables en el pasto para ovejas a las afueras de Roswell, Nuevo México. A pesar de que los oficiales de la base aérea aseguraron que se trataba de un globo meteorológico, muchos creyeron que en realidad eran los restos de una nave alienígena. Una serie de avistamientos en aquel territorio a lo largo de la década de los 50 elevaron las sospechas. Más de 70 años después del colapso del misterioso artefacto, el ejército de los Estados Unidos desvela que estuvo relacionado con un proyecto de espionaje atómico secreto llamado Proyecto Mogul. Sin embargo, muchos siguen apoyando la teoría extraterrestre, y visitan cada año la localidad y el emplazamiento del impacto. A continuación te mostramos todo lo que se conoce sobre este misterioso incidente. Algo impactó sin duda en las tierras del Rancho Foster, al noroeste de Roswell, Nuevo México. Esta no es la cuestión, sino la naturaleza de lo que cayó. Algunos dicen una nave espacial. Otros se muestran escépticos. El periódico de la ciudad recogió la noticia apuntando que se había capturado un platillo volante. Esta afirmación tan severa se hizo a pocos días del incidente. Más tarde se publicó una corrección de la noticia inicial, asegurando que se trataba de un globo meteorológico. Fue acompañada por una instantánea de materiales destruidos que supuestamente fueron confundidos con un artefacto alienígena. Décadas después, el portavoz de la base aérea que había dado la noticia, Walter Out, comunicó que la imagen que recogía los materiales destruidos antes mencionados no eran del lugar del impacto. También salió a la luz el reporte de que el ganadero que descubrió el incidente fue extorsionado para que no volviera a hablar jamás del asunto. ¿Qué querían ocultar? Otro oficial del ejército, el primero que fue destinado a explorar el artefacto, explicó su experiencia en 1978 gracias al investigador ovni Stanton Friedman. Su nombre era Jesse Marcel, y por supuesto reactivó la polémica sobre este caso. No era nada venido de la Tierra. De eso estoy seguro. Me son familiares los materiales usados en la aeronáutica. No se trataba de un globo meteorológico, es imposible, comunicó Marcel entonces. En 1994 el gobierno admitió que hubo un encubrimiento, pero que no tenía nada que ver con extraterrestres. Ellos comentaron que el globo era parte del Proyecto Mogul. Este programa militar secreto involucró el uso de micrófonos y artefactos para detectar las ondas de sonido provenientes de testeos de bombas a larga distancia. Luego de que públicamente se pidiera la desclasificación de los expedientes de la base aérea de Roswell, se halló que todos los registros desde enero hasta octubre de 1947 fueron destruidos. La persona u organización que eliminó los documentos, y la autoridad bajo la cual realizaron estos actos tampoco se desveló. De acuerdo al locutor de la estación de radio de Roswell, el cual entrevistó al granjero que desveló el lugar de la colisión, había cuerpos de extraterrestres en la escena. Aunque esta grabación estaba destinada a emitirse en la KGFL para toda la población, nunca llegó a publicarse debido a una serie de llamadas de un alto cargo del Senado de Estados Unidos. Supuestamente los testigos dieron descripciones detalladas de los cuerpos alienígenas. Se dijo que eran bajos en estatura, con grandes cabezas, ojos enormes y un agujero en la nariz. Todos coincidieron en sus alegatos. En 2008 un ingeniero aeronáutico llamado William Ennis, quien estuvo destinado en uno de los hangares para desechos de Roswell, reveló que se trataba de una nave accidentada. Entre los escombros del platillo volador se encontró un metal con memoria. Este material era grande pero sin apenas peso, y no podía ser cortado, rayado o quemado, y era posible manipularlo de diferentes formas. Los escépticos de los aliens se extrañan con el hecho de que el incidente se encubriera con tanta intensidad durante tantos años. Los creyentes no tienen duda de lo que ocurrió con tantas fuentes y testimonios expresados desde aquel misterioso suceso. Además se podría hablar largo y tendido de todas las obras documentales, de ficción o no, que recogen los hechos, y la mítica autopsia alien que supuestamente se produjo por parte del gobierno de Estados Unidos.